Buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar un poquitito de dos manifestaciones musicales muy importantes surgidas en el siglo XVII, que son la ópera y la zarzuela. Y para conocer justamente a estas manifestaciones vamos a empezar hablando de la ópera. Y ustedes se preguntan, ¿qué es la ópera? Y la ópera es básicamente una representación de una obra de teatro musicalizada. Decimos una obra de teatro porque hay personas que están actuando, pero en vez de dialogar o en vez de hablar, ¿sí? Como sucede dentro del teatro que las personas van exclamando palabras, acá se canta, ¿sí? Por eso es musicalizada. Ustedes suelen escuchar, por ejemplo, a los tres tenores, Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, que son así cantantes líricos muy, pero muy conocidos que suelen interpretar óperas y que suelen cantar arias también de las óperas, pero esto vamos a profundizar más adelante. Bien, la ópera proviene del italiano que significa justamente obra. Y para poder entender básicamente cómo se origina la ópera en sí, hay que hablar de la ciudad de Florencia y principalmente de la Camerata Florentina. La Camerata Florentina es un grupo de músicos, poetas e intelectuales que consideraban básicamente que la música en ese periodo estaba siendo corrompida, ¿sí? Y ellos decían que tenían que retomar otra vez las tradiciones griegas del teatro y la recitación para poder mejorar la música de ese tiempo. O sea, ellos lo que querían es que la música se dejara de lado de cómo estaba y que volviera a tener esa influencia griega de incluir lo que sería el teatro y la recitación en sí. De ahí en el año 1598 aparece la primera ópera denominada Dafne, compuesta por el músico Jacopo Peri y el escrito fue por el poeta Ottavio Rinuccini. Lamentablemente, esta obra no ha llegado completa a nuestros días y por ello muchos señalan a lo que sería la obra Orfeo, que es de Claudio Monteverdi, estrenada en 1607 como la primera de su género, o sea, la primera ópera. Es por eso que hay una controversia. Sin embargo, la mayoría de las personas mencionan que gracias al trabajo que hizo Monteverdi con Orfeo, la ópera alcanzó un gran auge dentro de lo que sería toda Europa y se trasladó obviamente en distintos países del continente. La ópera surgió con cuatro elementos fundamentales, que sería la drama, obviamente, que tiene que ver con lo que trata la ópera en sí. Eh, También tiene que ver con lo que sería la música, obviamente, porque ahí se interpreta y se van dando se escuchan los instrumentos musicales, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con el diseño del vestuario, porque no es solamente estar cantando o algo así ahí que están ejecutando personas, sino que hay una actuación y eso implica obviamente una vestimenta para representar a cada uno de los personajes, el lugar y todo ese tipo de cosas. Y por último también lo que sería el vestuario que ya estábamos mencionando, el escenario y el vestuario. Lo que convierte básicamente a esta obra, mejor dicho, la ópera, eh, como básicamente un arte visual. Bien, entonces con Monteverdi inicia lo que sería la ópera en sí. Bien, ¿cuáles son las características de la ópera? Y la ópera tiene varias características. Una es que los cantantes y los actores interpretan las obras y son cantantes líricos. ¿Qué significa líricos? Que son cantantes que utilizan ciertas técnicas vocales para poder interpretar las canciones. Porque acuérdense que ellos están en un teatro y tienen que cantarle para todas las personas, obviamente, que están ahí, tienen que proyectar su voz porque en ese periodo no había micrófonos ni nada de eso que ellos pudieran utilizar. Entonces utilizaban directamente la voz como arte principal y estaban dotados de cierto entrenamiento y de ciertas técnicas. También hay la presencia de una orquesta que toca en vivo durante la ópera en sí. O sea, todo es en vivo. La música es en vivo también. Y mientras que va sonando la música, obviamente también los cantantes van, o los actores van cantando e interpretando, obviamente, la actuación. Combina tantas áreas como la parte instrumental, vocal, el coro, hay la literatura, la actuación, la danza, la escenografía, las artes plásticas, la iluminación, el vestuario y maquillaje. Los libretos de la ópera pueden ser originales o tomadas de obras literarias ya existentes también. Se combinan varias artes, como ya habíamos dicho,
y hay una presencia del coro. A veces, por ejemplo, hay una canción solamente interpretada por un solista. A eso se le llama aria, ¿ok? Y hay partes donde canta todo el coro, y eso son partes de la obra. Y como también puede haber duetos donde canta un hombre y una mujer. Para entender un poquitito más entonces esto de la ópera, vamos a escuchar una obra que se llama La Donna e Mobile. Es un aria de la ópera Rigoletto. O sea, la ópera en sí se llama Rigoletto. Esta solamente es un fragmento de la ópera. O sea, una canción que aparece dentro de la ópera que se le llama, dentro de este contexto, aria. ¿Ok? Vamos a escuchar entonces interpretado por Pavarotti. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, infiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. E di pensiero. Ok, así escuchábamos entonces el aria de la ópera Rigoletto llamada La Donna e Mobile del compositor Giuseppe Verdi justamente. Bien, entonces esa es una ópera. Como ustedes pueden escuchar al cantante, canta en italiano obviamente porque es una ópera de ese lugar, de ese país, y está cantando de forma lírica, no canta de forma popular como nosotros escuchamos a los cantantes de hoy en día, se canta con ciertas técnicas. ¿Cuáles son los compositores de las óperas a través del tiempo? Y ustedes habrán escuchado ya del barroco, el clasicismo, el romanticismo, el postromanticismo, el siglo XX, que serían las partes modernas ya también de la ópera. Habrán escuchado, por ejemplo, de esos movimientos. Pero si no recuerdan o algo así, nosotros vamos a dar este año, así que no se apuren. Pero vamos a conocer algunos de ellos. En el barroco vamos a mencionar a dos compositores famosos que son Claudio Monteverdi y Friedrich Händel. En el clasicismo, obviamente vamos a mencionar a Amadeus Mozart y a Beethoven, que son los más grandes. En el romanticismo, ahí es la cúspide básicamente de lo que sería la ópera. Y ahí tenemos a muchísimos compositores y todos tienen buenísimas obras, pero ahí podemos mencionar a Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Giacomo Rossini, Richard Wagner, que ya es uno de los capos en Alemania dentro de lo que sería la ópera en sí. En el postromanticismo tenemos a Giacomo Puccini y a Ruggero Leoncavallo y a Claude Debussy como los principales representantes. Y luego básicamente la ópera empezó a no a perderse, sino que ya la gente se dedicaba directamente a reproducir las obras, o sea, a actuar las obras y ya no tanto a componer. Pero igual nacieron buenos compositores como Arnold Schoenberg, Alan Berg, Igor Stravinsky, Bela Bartok, que son conocidísimos y que tienen óperas muy interesantes. Bien, así teníamos entonces y presentamos lo que sería la ópera en sí. Ahora vamos a hablar de lo que sería otra manifestación musical que se denomina zarzuela. Y la zarzuela es similar a la ópera, pero tiene ciertas diferencias. Vamos a conocer entonces la zarzuela en sí. La zarzuela es también un teatro musical, pero es de origen español, que básicamente abarca toda la variedad de piezas en la que el texto hablado se combina con el cantado. Acuérdense que la ópera era totalmente cantada. En la zarzuela hay partes habladas y hay partes también cantadas. ¿Ok? Esa es una de las diferencias. Que surge también en el siglo XVII en el Palacio de la Zarzuela. Lleva justamente ese nombre porque alrededor del palacio donde se celebraba siempre la zarzuela, donde los músicos solían interpretar la zarzuela, había muchas plantas de zarzas, ¿sí? Entonces allí es que tiene justamente ese nombre. Bien, ¿qué es la zarzuela? Y la zarzuela es una composición dramática y musical típicamente española en la que un texto dialogado se significa alternando partes cantadas y partes habladas. Ahí hablamos de la diferencia con la ópera. La ópera totalmente cantada, la zarzuela tiene partes cantadas y partes habladas. ¿Cuáles son sus características? Bien, justamente que se habla y se canta de manera alterna,
que su origen es español, que no existe un único modelo de zarzuela y que a lo largo del tiempo se han desarrollado numerosas variantes que afectan la estructura y el contenido, encontrando así en uno o varios actos. Hay zarzuelas que duran, así como hay óperas que duran 4 horas, hay zarzuelas también que duran 4 horas aproximadamente, que tienen 4 actos, o sea, 4 escenas, y a veces se dan por días. De hecho, acá en Paraguay a veces hay óperas, por ejemplo, o hay zarzuelas que se hacen y como son tan extensas, hacen así lunes, martes, miércoles y jueves totalmente la hora para poder interpretarla todo, porque a veces las 4 horas suelen ser muy cansadores tanto para los músicos como para los espectadores. Y más adelante, obviamente, con la evolución de los tiempos y eso, empezaron a crear óperas, o sea, zarzuelas, mejor dicho, de que en vez de durar 4 horas, duran 1 hora, pero hay como 4 zarzuelas dentro de ellas. O sea, es muy interesante todo esto. Bien, entonces, diferencias con la ópera, que existen partes cantadas y partes habladas, ¿sí? En la zarzuela, que la zarzuela es española, otra diferencia, que la zarzuela es folclórica, ¿sí? La ópera proviene de la tragedia del teatro griego, recuerden eso. Sin embargo, la zarzuela es más folclórica, es más popular, ¿sí? Esa es una diferencia muy principal. Bien, y a raíz de esto, también nace aquí en Paraguay lo que sería la zarzuela paraguaya, que es un género musical de tipo de comedia sobre temas de folclore de nuestro país, inspirado en la zarzuela española. Los primeros antecedentes de inicio de este siglo de la obra, con la obra Tierra Guaraní, con texto de Fermín Domínguez y música de Nicolino Pellegrini, estrenada en 1913, fue la primera zarzuela de nuestro país. Pero obviamente hubo muchísimos otros compositores que vamos a conocer, obviamente también ahora, que son eh, Manuel Frutos Panes, muy conocido, y Juan Carlos Moreno González, que fueron los máximos exponentes dentro de lo que sería la zarzuela en nuestro país. Nace oficialmente como zarzuela paraguaya en el año 1956 y estos compositores que mencioné crearon varias obras en años sucesivos. La primera obra fue La Tejedora de Ñandutí en 1956, Las Alegres que Guaverá en 1957, Corochiré en 1958 y María Pacurí en 1959, que se constituyeron en los mayores éxitos de taquilla en la historia del teatro nacional. Ustedes suelen escuchar la canción Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya. Esa es un aria también de lo que sería una zarzuela. La zarzuela es María Pacurí, pero el aria se llama Mujer Paraguaya. Y suelen escuchar también otra obra que dice Chipazo. Na, 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 ta, ta, na, 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 na. Ese también es un aria de una ópera que creo que era de la Tejedora Ñandutí. Bien, y también otros compositores que incursionaron en este género son Eladio Martínez con Pacholí, Raida Poté con libreto de Manuel Frutos Panes, Florentín Jiménez con Sombrero Pirí, Ana de Jesús, San Juan dice que sí, entre otros. Nene Norton también con Receda, La leyenda de Lutaú, Naranjera, y Alcibiades González de Valle con Paloma Blanca, con Néstor Romero Valdovinos. Bien, vamos a escuchar entonces una zarzuela paraguaya, justamente de María Pacurí, y vamos a escuchar Mujer Paraguaya. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la haya, mas siendo gran amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya, ser paraguaya lo proclama, el mirar bello de dulzura y de ternura, el talle que al andar derrama y vuelve sale en la cintura. Ok, ahí escuchábamos entonces una obra, una zarzuela paraguaya que se llama María Pacurí y la obra que escuchábamos es Mujer Paraguaya. Ok, bien, vamos entonces a hacer estos ejercicios y el resto ustedes van a hacer solos, donde dice escuchamos atentamente las obras musicales de ópera y zarzuela y anotamos los datos que nos van pidiendo. Y vamos a escuchar una obra, una ópera para comenzar, que se llama Largo al Factotum. Así, Largo
Alfa Totum. Yo les voy a dejar los videos para que ustedes puedan ver también, que es una ópera muy conocida. Vamos a escuchar. Salió justamente una publicidad porque reproduzco de YouTube, pero en breve vamos a escuchar la obra. Ok, escuchamos. Para que ustedes puedan tener en cuenta y de esta manera también conocer. Entonces vamos con la ópera. Fortunatissimo per verità, bravo. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. Ok, escuchábamos entonces una obra muy conocida. La obra se llama Largo al Factotum, ¿sí? De la ópera Il Barbiere de Siviglia o El Barbero de Sevilla, ¿ok? Esto yo les voy a dejar obviamente un link para que ustedes puedan escuchar ahí la obra y también puedan escribir los nombres porque obviamente están en italiano, ¿sí? El autor o el compositor es Giacomo Rossini, ¿sí? Y el género, obviamente en este caso, es operístico. Es un género operístico. Bien, escuchamos entonces otra obra, que aquí vamos con la zarzuela paraguaya. Y vamos a escuchar una obra que ya escuchamos que es Mujer Paraguaya y vamos a hacer sobre eso otra vez. Entonces, Mujer Paraguaya, y voy a ir reproduciendo de a poquito, para que no suene muy fuerte acá. La obra se llama Mujer Paraguaya, de la zarzuela paraguaya que se llama María Pacurí. El autor de esta ópera es Juan Carlos Moreno González y Juan Manuel Frutos Panes. El género obviamente es zarzuela. Ok, así entonces conocíamos lo que sería la ópera y la zarzuela. Si tienen alguna duda, chicos, por favor pregunten y con gusto les voy a estar ayudando. Desde ya, un abrazo para todos y que la pasen bien.